El libro de Proverbios, en la Biblia, nos plantea que hay dos caminos, dos posibilidades para vivir para el ser humano. Uno es el mal y otro es el bien. A fin de cuentas, todo lo que hacemos, pensamos y sentimos en la vida puede ir enfocado hacia algo bueno o hacia algo malo. Incluso Proverbios nos presenta que para llegar a ser feliz en la tierra, pues hay dos caminos. Uno es el camino corto y otro es el camino largo. El camino corto en Proverbios es el camino pues, de la injusticia, del mal, de pisar a los demás, de machacar a los demás, etcétera, etcétera. De engañar, todo esto. Mientras que el camino largo es el camino con Dios. Es un camino mucho más difícil, mucho más complicado, a veces mucho más injusto, muchas veces incluso parece, pero Proverbios siempre nos anima a que consideremos cuál es el final de un camino y de otro camino. El Salmo 37 nos plantea un problema, o una duda, o una reacción, o una perplejidad ante el camino de los impíos y los que confían en el Señor. Es decir, el Salmo 37, el salmista David se plantea que qué pasa con aquellos que hacen mal, que engañan, que abusan, que quieren pisar a los demás, parece que prosperan más que los que hacen todo lo contrario. Y eso pues a él le causa un problema, una duda, una reacción, una perplejidad muchas veces. Y yo creo que nosotros en la vida estamos o hemos estado y estaremos rodeados de esto, de injusticias, de perplejidades, de dudas y de problemas que muchas veces las circunstancias o las personas nos plantean. Muchas veces tú estás con tu circunstancia o con tu problema o un conflicto con alguien y tú crees que es una injusticia porque esto está pasando. Incluso puedes llegar a pensar por qué Dios no hace nada y por qué esta persona me está complicando la vida y Dios no está haciendo nada, todo lo contrario. Parece que a él o a ella le va bien y a mí mira lo que me está pasando, o una circunstancia. Esto es una duda que tenemos por toda la Biblia. Y en esta mañana queremos leer, no lo vamos a leer todo, es un salmo muy largo, el Salmo número 37, es un salmo conocido por todos, y yo voy a intentar pues extraer alguna lección en este sentido que nos pueda ayudar a nosotros. Salmo 37. Es curioso, ¿no?, que un salmo que era un himno o un cántico que se cantaba por la congregación de Israel incluya estos temas, de por qué los impíos no sé qué, por qué no sé cuánto, que hable de los malos, que no sé qué. Y lo curioso es que es así, o sea, que no hay problema en cantar lo que sea. No hemos explicado, no las canciones no siempre tienen que ser de adoración y decir, Señor, te adoro y te alabo y tú eres grande y no sé qué, sino que a través de las canciones también se expresan sentimientos. Si escuchas una canción de Julio Iglesias, pues él canta una canción a su tierra gallega. O si escuchas a Sergio Dalma, te dirá que bailar pegados, pues, ¿cómo es la canción esa? ¿No es bailar o sí? Es bailar. Exactamente. Es decir, a través de la música nosotros expresamos sentimientos. O incluso estaba escuchando yo, y la iba a poner, pero al final no la puse. Los mexicanos tienen, los mariachis estos, pues, canciones al desamor. Y estaba escuchando unas terribles, ¿no? Porque los mexicanos tanto pueden cantarte una canción a su amada, no sé qué y tal, y a la siguiente canción llamarle de todo a la señora, ¿no? Rastrera, no sé qué me has hecho. ¿Por qué? Pues porque a través de la música expresamos nuestros sentimientos. Y a través de estos salmos se expresan los sentimientos. Y nosotros igual, cuando alabamos al Señor, expresamos nuestros sentimientos. No hay una letra mala ni buena, sino simplemente lo que esa persona en ese momento quiso componer. Y mirad qué canción. Versículo 1 del Salmo 37. No te impacientes a causa de los malignos,
no tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como la hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás, y estando habitando allí en la tierra, te apacentarás de la verdad. Deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová, y espera en Él, y no te alteres con motivo de los que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo, observarás su lugar y no estarán allí. Versículo 16. Mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores, porque los brazos de los impíos serán quebrados, pero el que sostiene a los justos es Jehová. Conoce Jehová los días de los perfectos. Versículo 23. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Versículo 30. La boca del justo habla sabiduría, y su lengua habla justicia. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. Versículo 35. Vi yo al impío sumamente enaltecido y que se extendía como laurel verde, pero él pasó y aquí ya no estaba. Lo busqué y no fue hallado. Así que tú considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Pero los transgresores serán todos a una destruidos, la prosperidad de los impíos será extinguida. Pero la salvación de los justos es de Jehová, y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Jehová los ayudará y los librará, los libertará de los impíos y los salvará, por cuanto en Él esperaron. Amén. Bueno, yo digo que este es el camino que hemos elegido. El Salmo 37, como vemos, nos plantea dos caminos, pero el que nosotros tenemos es el que hemos escogido. Para bien o para mal, de una forma u otra, es el camino que nosotros hemos escogido. Y este salmo parece como que nos está diciendo que cómo vas a estar tú en medio de las circunstancias depende de ti. Siempre habrá circunstancias, y siempre habrá problemas, y siempre habrá dificultades, y siempre habrá personas que te pueden llegar a hacer la vida imposible. Pero cómo tú estés en medio de esos problemas, depende de ti. Depende de ti. Las circunstancias no las puedes cambiar muchas veces. La mayoría de las veces no las podemos cambiar las circunstancias. Nos vienen, nos sacuden, nos salpican, nos involucran de alguna forma y no las podemos cambiar. Las personas tampoco las podemos cambiar. Ellos son responsables de lo que hacen. No soy yo responsable de lo que alguien hace o de lo que tú haces, o tú no eres responsable de lo que yo hago. O sea, cada persona es responsable de lo que hace y nosotros no podemos cambiar a las personas que nos rodean de alguna forma en algún momento de la vida. Pero tú, según el Salmo, tú tienes que dedicarte a otra cosa. No te puedes dedicar a lo mismo que se dedican estas personas que el Salmo describe. Tú y yo tenemos que dedicarnos a otra cosa, y ahora lo vamos a ver. En el Salmo es que la prosperidad de los impíos no sean para ti una fuente de dolor, pero eso lo podemos aplicar a cualquier circunstancia en nuestra vida. O sea, una circunstancia en nuestra vida
puede ser para nosotros una fuente de dolor y de sufrimiento. Una persona en nuestra vida puede ser una fuente de dolor y sufrimiento en nosotros. Y de alguna manera nos centramos en eso. Y eso ocupa toda nuestra mente y todo nuestro esfuerzo y todo nuestro empeño, cuando realmente no lo podemos cambiar. Es un salmo didáctico o de enseñanza. Algunos creen que, tiene partes, por ejemplo, que muy parecidas a Proverbios, y también hay frases enteras, versículos enteros que el libro de Proverbios también toca. Por tanto, es un salmo de sabiduría y un salmo que nos enseña. Bueno, ¿qué nos enseña? Pues ante el problema de ver los malos y el mal cómo prospera, y los buenos y el bien no. Yo creo que esto es algo que a todos en algún momento nos ha sacudido, nos ha molestado, nos ha preocupado, ¿no? ¿Por qué, como había un libro hace mucho tiempo que se escribió, por qué a la gente buena le pasan cosas malas? Es un libro cristiano que escribió un autor. El problema del mal es un problema que nosotros no podemos solucionar. Es un problema que estará ahí siempre, detrás de las circunstancias, detrás de las personas, detrás de los problemas, detrás de cualquier cosa. El mal siempre está ahí presente. Y nosotros nos rebelamos contra eso. Pero, como dije, este es el camino que hemos elegido. Este es el camino que hemos elegido. Y si este es el camino que hemos elegido, tenemos que comportarnos y hacer lo que, entre otros, este salmo nos dice. Lo que no podemos hacer es estar con un pie en un sitio y otro pie en otro. Lo que no podemos hacer es estar confiando en el Señor, pero intentar solucionar la cosa nosotros. Lo que no podemos hacer es realmente creer que los malos prosperan y machacan a la gente, según la Biblia, pero yo estoy machacando al que está a mi lado constantemente. Eso es lo que no puedo hacer. No, las dos cosas no pueden ser viables. Así que, ¿cuál es el camino que hemos elegido? Bueno, vamos a ver 5 cosas que este salmo nos propone de qué tenemos que hacer nosotros frente a este problema del bien y del mal que está ahí y que no lo vamos a poder cambiar. Pero sí, ¿cómo reaccionamos? ¿Cómo llevamos eso? Sí que lo podemos hacer. El primer consejo de David es: no te impacientes. Ese es el primer consejo. El versículo 1 dice: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Hay otras versiones que traducen: no te enfades a causa de los malignos. Y esa es exactamente la palabra. Esa es exactamente la palabra. En el versículo 1, no te impacientes. La palabra impacientarse es un verbo que significa arder. Arder. Es una palabra que significa alterarse, ensañarse contra algo o inflamarse. Tiene que ver con la ira, tiene que ver con la falta de dominio propio de una persona. La Nueva Versión Internacional, por ejemplo, creo que traduce: no te enojes a causa de los malignos. Eso así traduce, ¿no? Irrites, no te irrites. Esa es la idea, ¿no? Porque los malignos van a estar ahí, las circunstancias van a estar ahí, tú no las puedes quitar. Pero ¿cómo reaccionas tú ante eso? Y David dice: bueno, no te enciendas con estas cosas. No te irrites, ¿no? Que la ira no te controle, que eso no domine tu vida y te haga al final hacer más daño del que te han hecho. Muchas veces cuando, por ejemplo, tenemos un problema con una persona y nos irritamos contra ella porque a lo mejor ha hecho algo mal, ¿sí? Pues yo cuando reacciono y me irrito contra esa persona, ¿qué estoy haciendo? Le estoy haciendo más daño de lo que realmente esa persona ha hecho o me ha podido hacer a mí. No te irrites, no te enojes, no te alteres, no te entristezcas, porque al final el Salmo lo que dice es: eso te va a llegar a ti. Eso te va a llegar a ti y va a llegar a tu corazón. Así que no te impacientes, no te irrites. En vez de eso, versículo 8, deja la ira, desecha el enojo, y aquí le aparece la misma. No te excites, no te irrites, no te alteres en manera alguna a hacer lo malo. En vez de alterarse, Dios es soberano. Y yo guardo silencio ante la presciencia
es decir, el conocimiento previo que Dios tiene de todas las cosas ante la presciencia de Dios. Yo sé que esto puede ser difícil, pero este es el consejo y este es el camino que nosotros tenemos que seguir. Ante las demás personas que sabemos cómo reaccionan, de esta forma violenta y sin educación y sin tacto y sin nada, nosotros tenemos que ser diferentes. No te impacientes. Dice, deja la ira de manera alguna, no te excites en esto. Mirad, pensemos en esto. He puesto algunos ejemplos solo de cómo David describe a estas personas. Por ejemplo, dice, como hierba serán pronto cortados. Dice, los malignos serán destruidos. De aquí a poco no existirá el mal. El malo. El Señor se reirá de él. Su espada entrará en su mismo corazón. Está diciendo que la espada misma que tiene preparada para el otro, al final le va a entrar a ella. Los impíos serán quebrantados, etcétera, etcétera. El Salmo, es decir, lo que creo que David nos está diciendo es que yo, en vez de impacientarme, ¿no? Pues lo que tengo que pensar es en el final de estas personas, o en el final de estas actitudes. Independientemente del contexto del Salmo, al final, el final de nuestras, incluso de nuestras, ¿no? De nuestras actitudes, de nuestras palabras, de nuestras acciones, es Dios. Al final tendremos que dar cuenta a Dios de las cosas. Yo no sé si en su día veremos esto aquí abajo. No sabemos si una circunstancia o un mal o algo que ocurre, aquí abajo vamos a ver esto. O sea, el final de eso. Normalmente, a lo mejor ni lo vamos a ver. Cuando hay una circunstancia negativa, cuando hay alguna maldad o algún malo que está haciendo algo, no siempre a lo mejor nosotros vamos a ver que aquí abajo Dios hace algo. Pero, por ejemplo, Hebreos sí nos dice ya, con toda la revelación de Dios escrita, no hay nada, es la nueva traducción viviente, no hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos y es a Él a quien rendiremos cuenta. Por eso, no te impacientes. O sea, no des un paso tú por delante, no te irrites con eso, no te enojes con eso. Déjalo al Señor, que el Señor lo haga. Ahora, como dije antes, no es fácil esto, pero es el camino que tenemos que escoger. Un ejemplo solo, ¿recordáis cuando a Moisés, María y Aarón empiezan a murmurar de él y a criticarlo y a decir, bueno, solo por él habla Dios? No, todo eso que está allí en Éxodo 14. Bien, pues cuando Moisés tuvo un problema y algunas personas se encendieron, ahí sí, y lo atacaron, ¿qué hizo él? Mirad, hizo dos cosas. Primera, no actuó como ellos. Eso fue lo primero que hizo. No actuó como ellos. Porque es uno de los problemas que tenemos. Por ejemplo, cuando pongamos que es un problema con alguien, con una persona, ¿no? Y la persona viene, el típico chiste, bueno, la típica frase, ¿no? Alguien que nos dice, buenos días. ¿Y cómo le responde? Buenos días tú, ¿no? Buenos días tú, porque de alguna forma hay circunstancias que nos hacen reaccionar y que nos hacen, bueno, pues si me gritan yo le voy a gritar más o ante una situación que yo tengo que no puedo controlar, pues eso me hace anticiparme y hacerlo yo y estropearlo en este sentido. Así que Moisés lo primero es que no actuó como ellos, no se puso a su altura. Y segundo, esperó a que Dios actuara. Él esperó a que Dios actuara. Y en este caso nos puede consolar leerlo porque Dios actuó en el momento. Y Dios los llamó fuera, ¿no? Y dijo, y sabemos lo que les dijo a María y Aarón. Así que nosotros no queremos actuar de esta manera ante el mal y ante las injusticias. Por eso, ¿cuál es el consejo de David aquí? No nos impacientemos, no nos alteremos, no nos airemos, porque eso al final no nos lleva a nada. No nos lleva a nada.
bien sea con una persona o con una circunstancia. A veces cuando tenemos una circunstancia que no podemos controlar, también nos alteramos y queremos ir por delante y hacer las cosas nosotros. Y muchas veces creo que todos tenemos experiencias de este tipo, que esa impaciencia nos ha llevado ¿a qué? A equivocarnos y a nada bueno. Por eso, yo sé que la Biblia no lo dice, pero Proverbios 71:4 dice que cuenta hasta 10 antes de... Segundo, confía y haz el bien. Confía y haz el bien. Versículo 3, confía en Jehová y haz el bien. Confía, ¿qué palabra tan fácil? Pero qué difícil de ponerla en práctica, ¿verdad, Rosy? Estábamos hablando antes con Rosy, que confiar lo decimos, ¿no? Sí, confío. Pero a veces no siempre somos capaces de confiar. Y no es porque no queremos, o no es porque nos rebelemos contra Dios, pero tampoco entendemos que es fácil. Mirad estos versículos. Bueno, primero, confía en Dios y haz el bien. En el contexto, ¿cuál es el mal? Los malos escogen el camino corto, escogen el camino del mal, o las circunstancias vienen a nosotros y nos pueden desanimar y nos pueden destruir, y son cosas que no controlamos y nos hacen impacientarnos, pero el consejo de David es, tú confía y haz el bien. Tú confía y haz el bien. Dice el Salmo 52, pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío, eternamente y para siempre. En la misericordia de Dios confío, eternamente y para siempre. Salmo 62, esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón, Dios es nuestro refugio. O lo que dice Proverbios capítulo 3, fíate de Jehová de todo tu corazón. Confiar, ¿qué es confiar? En el Antiguo Testamento la palabra confiar equivale a nuestra palabra en el Nuevo Testamento, fe. Confiar es tener fe. Así que lo que David dice es, ten fe y haz el bien. Porque las dos cosas están unidas. Si yo confío en Dios, si yo tengo fe en Dios, yo voy a hacer aquello que Dios me dice que yo haga. ¿No? Por lógica. O sea, si yo no me fío de Él, entonces lo que Él dice en su palabra, no le hago caso. Si Dios me dice que yo ante el mal en el mundo y ante las injusticias del mundo tengo que reaccionar de esta manera que estamos viendo, si yo confío en Él, lo hago. Pero si al final yo no confío en Él y yo creo que soy yo el que tengo que solucionar las cosas, pues al final no estoy confiando. Por eso algunos autores han dicho que la fe no es otra cosa que un salto en los brazos de Dios. Claro, esto es difícil, ¿no? Es como cuando teníamos los niños pequeños, ¿no? Y tú a veces tu hijo se subía donde sea, ¿no? Y le decías, tírate, ¿no? Y el niño le costaba muchas veces. O a veces no se tiraba, porque le daba miedo. Pero otras veces, pues, como que el niño confiaba, ¿no? Bueno, pues mi padre me va a aguantar, ¿no? Y se tiraba. Yo no sé si cuando se tiraba se caían los dos, espero que no, pero... porque un niño tiene que confiar, o sea, yo voy a tirarme, ¿no? O cuando hay a veces... Yo me acuerdo de un juego que se hacía, que era como que tú te tenías que echar de espalda para atrás y te agarraban. En campamentos se hacía, ¿no? Una cosa así, ¿no? Y daba impresión, ¿no? Porque tú decías, yo, si no me... A ver si no me va a agarrar. Confía. Es un salto a los brazos de Dios. Por eso el salmista también dice, derramad delante de Él vuestro corazón. Ante las circunstancias y la maldad en el mundo y todo lo que el Salmo describe, al final es confiar. Este es el camino que hemos escogido. Confiar en Dios, fiarnos de Dios, creer que Dios tiene lo mejor para cada uno de nosotros y creer
que Él está en el trono y que Él al final va a hacer justicia y no hay nada que se haga en nuestra contra que Dios no lo vea. Confianza. Tercer lugar, dice David, deleítate en Dios. Este es un versículo que se ha usado mal, porque se ha usado fuera de contexto muchas veces. Este es un problema que muchas veces tenemos nosotros en nuestras iglesias, que tenemos un tema que dar y damos el tema y nos basamos en 470 versículos que sí mencionan esa palabra que nosotros estamos diciendo, pero que muchas veces no tiene absolutamente nada que ver y está absolutamente fuera de contexto. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Qué significa eso? ¿Significa lo que parece que significa? Jerónimo dice, no. Vamos a explicarlo, o intentar explicarlo. Primero, esto no significa que Dios haga lo que tú quieres que haga. Eso para empezar. Eso no significa que Dios haga lo que tú quieres que haga. Porque para empezar, tú no conoces los planes de Dios, no eres soberano, no tienes toda la sabiduría para saber lo que puede haber. Por tanto, incluso muchas cosas de las que yo pido, pues a lo mejor Dios no tiene pensado hacer nada al respecto. Así que lo primero es, Dios eso no quiere decir que Dios haga lo que tú quieres. El contraste en el Salmo, ¿cuál es? Lo que desean los malos. ¿Qué desean los malos en el Salmo? El mal, prosperar a toda cuenta, crecer, medrar a cuenta de los demás, etcétera, ¿no? Pero tú no. Así que deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Las peticiones que tienen que ver con hacer el bien en la vida. Ni siquiera tiene que ver con recompensas. Es que si me porto bien, Dios me va... No. La recompensa está en hacer el bien, no en lo que recibamos por hacer el bien. Así que deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. En el contexto se supone que la petición del corazón del salmista es hacer el bien y no hacer el mal. ¿Qué desean, sin embargo, qué desean aquellos que confían en Dios? O sea, esto es lo que tenemos que plantearnos, el contexto. Y Él concederá las peticiones de tu corazón. El que confía en Dios lo que desea es hacer el bien. Por tanto, Dios está ahí. Pero lo que desean los malos es hacer el mal. Por tanto, Dios no está ahí. Por eso David empieza diciendo, deleítate. Bien, esta palabra, deleitarse, en el hebreo es una palabra que significa ser suave. Incluso se usaba como una manera de decir una persona afeminada. O sea, una persona afeminada, no, amanerada, perdón, una persona amanerada, una persona así que parece delicada, que no sé qué, bien, esto. Y significa ser maleable o moldeable. Eso es lo que significa, ¿no? Deleítate es sé maleable o moldeable con Dios. Y Él, entonces, te concederá las peticiones de tu corazón. Es decir, los malos en el Salmo son personas que hacen lo que les da la gana y punto. O hay circunstancias y maldad en el mundo que es injusto. Bien, y los malos reaccionan ante eso aprovechándose del mal y usando el mal para hacer el mal a los demás. Dice, pero tú tienes que ser moldeable a Dios. O sea, que Dios te pueda moldear. Eso es lo que también Pablo dice en Romanos. Dice, no os amoldéis a este mundo. O sea, no sé, que el mundo no os meta en el molde y os haga así, y ya está, pues un bizcocho de un osito. O de un corazón. No, dice, sino que vosotros no tenéis que hacer esto, sino comprobar cuál es la voluntad de Dios. Si alguien tiene que moldearnos es Dios. Y es la palabra de Dios. Esto es lo que dice, ¿no? Deleítate. El Salmo lo que hace es, nos quita los ojos de la injusticia, que nos desenfoca y nos ayuda a enfocarnos en el Señor. O sea, al final, ¿a quién vas a ver?
Ante las circunstancias de la vida, ¿a quién vamos a ver? ¿Vamos a estar viendo siempre a las personas? ¿Vamos a estar viendo siempre a las circunstancias, a lo que nos ocurre? Pues mal vamos, porque lo que vamos a acabar es impacientándonos y alterándonos y afectándonos a nosotros. Pero David dice, ¿tú qué camino has escogido? El de deleitarte en Dios, el de ser una persona que Dios la moldee. Yo pregunto, para mí por supuesto el primero, ¿está Dios moldeando nuestras vidas? Nuestra forma de ser y nuestro carácter es el mismo que hace 5 años que conocimos al Señor. ¿Es mejor? ¿Es peor? Carlos dice que es mejor. Cuando esto pasa, mirar, cuando no enfocamos nuestros ojos en la injusticia, nos ayuda a enfocarnos en el Señor. Y cuando esto pasa, nos centramos ¿en qué? En hacer el bien, en deleitarnos en el Señor y en entregarle a Él todo lo que hacemos. Al final Él nos va moldeando, nosotros vamos permitiéndole a Él que vaya trabajando en nuestra vida y poco a poco el Señor va ahí trabajando en nosotros. Lo contrario, sabemos lo que hay. Sabemos que lo contrario no podemos hacerlo, no podemos seguir el otro camino que el Salmo 37 nos dice. Por tanto, este es el camino que hemos escogido. Y por mucho que cueste, y por mucho que tengamos que esforzarnos, pues este es el que hemos escogido. En cuarto lugar, dice el David, dice, encomienda a Jehová tu camino. Y de nuevo dice, y confía en Él, y Él hará. Encomendar al Señor en nuestra vida. Y David nos propone en el Salmo varias formas en las cuales nosotros podemos encomendar al Señor nuestra vida. Por ejemplo, nos dice, descansa en el Señor. Descansa en el Señor. Cuando uno descansa en el Señor y espera en Él, pues Él normalmente contesta. También esperar pacientemente. Eso nos cuesta, ¿no? Esperar pacientemente nos cuesta. O sea, esperamos, sí, pero muchas veces no pacientemente. Pero esperar ahí pacientemente a que Dios responda, pues no es fácil. Y muchas veces nos desanimamos ante situaciones, ante cosas que ocurren en nuestra vida, ¿no? Bueno, queremos, ¿no?, hacer algo nosotros porque vemos que la respuesta del parte del Señor no viene. ¿Cuántas veces, no? Nos desesperamos y oramos por algo y no pasa nada. Y oramos para que las cosas mejoren y ¿qué ocurre? Empeoran. La ley de Murphy, ¿no? Si algo puede salir mal, saldrá. Pero esperar pacientemente en Él. También nos dice, no te preocupes. No te preocupes. Qué fácil, ¿verdad? Ocuparse. La preocupación es ocuparse antes de tiempo. Y mirad, el problema no es ocuparse en su momento de algo. El problema es preocuparse. Y yo hace tiempo comentando un salmo lo dijimos, ¿no? Que muchas veces las cosas en las que nos preocupamos son infinitamente más cosas de las que al final nos ocurren. Y siempre estamos preocupándonos, y si esto va a ser así, y no sé qué, y esto y aquello, y me va a pasar aquí, y cómo voy a hacer aquello, y cómo voy a ir allí, y qué va a pasar con esto, y qué va a pasar con lo otro, y nos estamos preocupando. Cuando la Biblia lo que nos dice es, bueno, cuando te venga, ¿qué? Ocúpate, pero no te preocupes. Como digo, esto es fácil, pero una cosa es predicar y otra dar trigo, ¿no? Deja el enojo. Esto ya hemos hablado en la primera parte. Olvida la ira también y haz el bien. Mirar, versículo 31. ¿Cómo es la vida del justo en el presente? Versículo 31. La ley de su Dios está en su corazón. Por tanto, sus pies
no resbalarán. O sea, es como que David está diciendo, bueno, ante lo que te pueda venir o lo que sea, ¿cuál es tu vida en el presente? Tu vida en el presente tiene que ser la ley de Dios estar en tu corazón. O sea, la palabra de Dios, su voluntad, gobernar tu corazón. Esa es tu responsabilidad. El día de mañana no sabemos, pero tú lo que tienes que preocuparte, aquí sí, preocuparte, es tener siempre tu corazón esté en la ley de Dios, en la palabra de Dios, en lo que Dios dice, en lo que Dios hace, en lo que Dios dice de sí mismo. Bien, confiar en Dios y dejarte guiar por su palabra. Y en quinto y último lugar, versículo 7 dice, guarda silencio ante Jehová y espera en él. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. El Salmo 46 dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Estad quietos. Solo hay que esperar. Yo no sé si Carlos se acuerda, Carlos Mora, pero estábamos hablando hace un tiempo y ante algo que estaba, una situación, pues, bueno, no sabía la situación, ¿no? Pero es que... Y él me dijo, bueno, Antonio, solo hay que esperar. Solo hay que esperar. Y esa semana ocurrió algo y me acordé, ¿no? Y dije, pues sí, el Carlos al final tenía razón. Solo hay que esperar. Solo hay que esperar. ¿Cuánto? A veces es un día, a veces es una semana, a veces es un año, a veces son 5, o a veces es toda la vida. Pero esperamos, porque al final Dios hará. Ya sea, no importa cuándo, al final Dios hará. A veces es toda una vida esperando, pero el reloj de Dios no es como un reloj estropeado. Un reloj estropeado da la hora bien 2 veces al día. Pero el reloj de Dios no está estropeado. Y es siempre, da la hora exacta. Dice Eclesiastés incluso en este sentido. Hay tiempo de callar y tiempo de hablar. Y muchas veces es tiempo de callar. O lo que dice Santiago, si alguno se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión del tal es vana. La religión del tal es vana. Así que guardar silencio y esperar en él. Hermano o hermana, ¿qué estás esperando que el Señor haga? Pues sigue esperando. Sigue confiando en él. No te impacientes. Confía en él. Deleítate en él. Y él al final hará. Este es el camino que hemos escogido. No es el camino de hacer las cosas nosotros, sino es el camino de que Dios es el que hace las cosas. Y Dios es soberano. Y en eso tenemos que confiar, guardar silencio y esperar en Él, porque Él es soberano. Y Él nunca se equivoca. Y Él siempre hace todo bien. Pero nos cuesta a nosotros hacerlo, claro que sí. Por eso se escribe en la Biblia tanto, ¿no? Y nos cuesta estas cosas que hemos visto, sí, pero el Salmo 37 nos dice, no, bueno, tú haces esto. Y para terminar, versículos 23 y 24. Dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. En medio de una sociedad y de un mundo caído como el que vivimos, de un mundo de maldad, está claro, ¿no? Solo hay que ver las noticias y los acontecimientos y todo. Esto nos puede caer, nos puede hacer caer. Aún a nosotros como hijos e hijas de Dios, las circunstancias en la vida nos pueden hacer caer. Pero Dios promete
que no nos quedaremos tirados, porque Él nos va a sostener su mano, porque Jehová sostiene su mano. Y la idea de sostener aquí la mano es como cuando tú ibas con tu hijo y se caía y lo primero que hacías es agarrarle la mano, ¿no?, para levantarlo. Pues es lo que hace Dios constantemente con nosotros, ¿no? ¿Podemos caernos? Por supuesto, pero Él sostiene nuestra mano y Él siempre nos levanta. Así que, hermanos, este es el camino que hemos escogido. ¿Cuál? Confiar en el Señor, primero, y hacer el bien en segundo lugar. Oremos. Señor, gracias por tu palabra.